Ay, me río por las cosas que está mi querido Octavio. ¿Cómo le va? Qué lindo nombre tenés. Enrique Sí. Octavio Mujica, bienvenido. ¿Por Bienvenido. qué no viene tan seguido usted? Yo sé que tiene tanta actividad, Pero en sus realidad casas en podría el, hablar en por el country y teléfono. demás. No es lo mismo el teléfono, ni es lo mismo el Zoom que tenerlo acá, mi querido Enrique Octavio. Bienvenido. Vamos a tratar de darle continuidad a esta presencia física. Él es periodista, un laburante eterno de estas cuestiones y venimos hablando de algo, un segmento importante que son las tarifas, ¿no? Hemos hecho un Exactamente. planteo de las mismas, empezaron a llegar con cierto ajuste, por ahí no el pedido todavía o vienen más caras. Hablamos de gas, hablamos de luz, el agua. Sí, de hecho empieza a venir ahora toda la facturación. eh, la que está seguro, esta segmentación que hubo es para los de mayores ingresos, que ya Correcto. lo tenían percibido previamente hasta la segmentación, esos ya empiezan a venir sin tipo de subsidio, es Sin decir, la subsidio. quita. Hay que recordar, el subsidio hasta antes de la segmentación cubre entre el 60 y el 70% de una tarifa de una boleta de luz o de gas principalmente. Otro tema, el viernes salió una resolución de la Secretaría de Energía que ya empiezan a comentar, es decir, tienen que informar las distribuidoras a que el consumidor, porque el subsidio llega, a ver, De una evaluación que se hace. claro, Claro. exactamente, es decir, hay un 45% que no se le va a quitar el subsidio, que son los que tienen la tarifa social. Esos no tendrían que tener ninguna variación absoluta, salvo que haya un aumento tarifario. Después hay otro 45% que es como la clase media, para ponerle como un mote o una categorización, que algunos renunciaron a los subsidios, otros los mantienen y hay una formulación, hay un cálculo que dicen, bueno, a vos te vamos a quitar un poco más, a vos un poco menos, de acuerdo a cómo es la cuestión o cómo son tus ingresos. Y el 10% que lo recibe todo. Está muy difuso en ese 45%, porque todavía no están muy certeros los cálculos. Yo voy a confesar algo. A mí nunca, yo me puse en la segmentación, nunca me respondieron, por ejemplo. Al toque te responden. Nunca me respondieron. En el momento que uno se inscribe y Sí, yo completa me... todo el formulario, bueno, le corresponde o no, haremos la evaluación, sí, esto es, cruzaremos los datos. bueno, Eso no pasó. lo busqué en el spam, en el no spam, en todos lados. ¿Figurarás como argentino, un argentino habitante de este país? Puede ser, ¿te parece a vos? Decime. Me acento a que me escuchás. Y esto, Pero bueno, es la primera vez que lo digo, pero esto es lo que está pasando, se empieza a ver eso, se está viendo sí en las industrias un aumento de tarifa que fue decretado antes y empezaron a ver estas primeras tarifas, porque es gradual el aumento, no es pleno, va a pegar de lleno a partir de diciembre, enero, cuando ya en algunos casos aquellos que no reciban subsidio la van a recibir de en pleno. no hablamos de economía y es economía Total. pura esto, entonces hablamos de tarifas y lo emparentamos con los valores inflacionarios. Total. Digo, se nos aleja cualquier realidad posible de estar mejor. No es que uno quiera pintar un año, va a ser un año crítico. Totalmente. Me parece que el tema porque el tema de la segmentación tarifaria, al quitar subsidios, entre otras cuestiones que fueron firmadas dentro del marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no son planes de antiinflacionarios, sino que tratan de la devaluación acompaña la inflación, no hay tasas negativas de interés, entonces las tasas son del 80-90% anual, el tema de la actualización tarifaria para quitar subsidios también alimenta un empuje de los costos, porque puede haber una pausa, pero esos costos en algún momento aquella industria o aquel comercio que le sacaron el subsidio, a partir de ahora, de noviembre, ya va a estar sin subsidio, sin parte del subsidio, eso va a trasladar. Entonces, lo que uno no ve es un horizonte de cuál es el ancla, y cuando estábamos antes en el corte que estábamos hablando de los alimentos, ¿no? Es decir, Claro, salió claro. el precio cuidado hace una semana aproximadamente, la mitad de artículos de 900 pasaron a 450, y la gran brecha que hay, es decir, por un lado el incumplimiento, porque no en todos lados están, y no solamente eso, que no hay suficiente stock o volumen,
que la gente se agolpa. Es decir, estamos hablando de un caso de una yerba que en precios cuidados la compras a un valor de 3,77 y cuando salís... 450, 100 pesos más promedio, entre 400 y 500 según el comercio de proximidad al que vayas a comprar. Entonces se marca mucho la diferencia y acá me parece que el gobierno adoptó ahora como un acuerdo sectorial, es lo que dice el secretario de Comercio Interior Tambolini, pero me parece que ahí está un poco dura la cuestión porque, mira, si vos analizás la inflación del último año y medio, de los casi 2 años, te vas a dar cuenta que siempre los alimentos están o empatan o superan a la inflación general. Si la inflación fue del 4,5, la de alimentos era 4,5 o 5, siempre por arriba. Entonces lo que estamos viendo ahí es que hay una transferencia de ingresos, es decir, vos ganas más, tenés paritarias, o el gobierno aporta con los diferentes tipos de subsidios o de ayudas sociales que hay, pero hay alguien que en la góndola te termina sacando ese mayor ingreso que vos tenés. Ya lo consumiste. Ya lo consumiste. Ese ajuste ya está consumido. Ya está consumido. Entonces lo que vos estás dándote cuenta ahí es que vos tenés esa transferencia, porque por el otro lado hay un montón de ganancias que se están percibiendo en algunas empresas que vos ves que están, las que se pueden ver que están en bolsa, que a veces no hay aumento tanto de productividad, sino que es por un tema de ingreso. Un dato también es elocuente en este sentido. El mes pasado ya hubo una caída de 5% en volumen vendido, es decir, en unidades de paquetes vendidos. Entonces vos te das cuenta que antes si la gente compraba 2 paquetes, ahora está comprando un poco menos. En el promedio te está dando esto. Esto es lo que se llama una transferencia de ingresos que hay. Y las alimenticias principalmente, porque aparte es un sector, en el caso de las góndolas, están manejadas por unas 30 empresas en total. Que no sé si les importa realmente. Claro, el 80%, claro, el 80% de las góndolas... Este es mi número. Este es mi número. Listo. Y aparte en algunos casos, no sé, mermeladas, lo doy el ejemplo porque a mí me gusta hacer estas cosas, cuestiones diarias, ¿no? Sí, claro. Tenés 3 o 4 marcas que son de la misma empresa. Correcto. Entonces vos lo que te está haciendo con la marca alternativa te está marcando el piso alto. Y con las premium o las más que en mayor renombre te marcan el techo, pero te lo marca la propia empresa. Esto es la cuestión. Entonces lo que estamos viendo, o lo que uno observa es que no hay un plan muy concreto más allá de las reuniones, que en estos últimos 2 años y medio, 3 años, siempre hubo reuniones, y más allá del precio cuidado, que está como a mi gusto desdibujado, no hay como otros anclajes de decir, che, ¿cómo paramos esto lo de la inflación? Pero principalmente alimentos que ya llega al 33% de los egresos de una economía familiar, que es mucho. Te hablo de algo suntuoso, como para ir cerrando, que no tiene nada que ver con esto que es canasta básica, estos son alimentos, esto es lo cotidiano. Está bien la comparación. Cambiar un televisor en épocas del mundial es lo más común que uno puede hacer. El mundo de los electrodomésticos está preocupado. Por eso es la hora 30, claro, pero que tampoco satisface a la hora de ver cuánto es la financiación, porque no tienen Sí, son 30 fija. Cuotas con una tasa de 48, con una inflación del 85, sí, 90%. Si lo mirás desde ese lado está bien, está perfecto. Bien. Mirado desde el bolsillo, es difícil. Ahí tenés un tema, mira, justo tenemos el grado de concentración de la economía argentina, porque, por ejemplo, la chapa en la Argentina se paga el doble de lo que paga el mundo. Y el único fabricante, o el mayoritario, es todo lo que sería Siderca, Techín. Todo correcto. Entonces, vos ponés un montón de trabas para que no se importe chapa, pero vos estás pagando del doble o más, más caro el kilo de chapa o de acero según, porque es una cotización internacional. Entonces, ahí también vos ves, eso se llaman productos no difundidos, que son los insumos básicos. Y lo que se observa también, cuando vos hablas con muchos empresarios pymes, que ese tipo de insumos tienen una incidencia después en el producto final, pero que no están siendo mirados y están aumentando por arriba a veces de los precios internacionales, que incluso en los precios internacionales terminan bajando o hay una baja porque el mundo, a diferencia de la Argentina, está entrando en recesión, principalmente los principales países desarrollados o Europa. Es una situación muy distinta a la que vivió la Argentina, como el hecho de tener una abundancia en gas.
que hay esta abundancia en gas. ¿El mundo subsidia? Sí. Tarifas. Sí. De hecho... La economía de los países del mundo no es la nuestra. Exactamente. Obvio. Inglaterra está sacando, hay un estudio de sacar como una especie de IFE para las familias, principalmente para pagar la tarifa de la luz y del gas, porque los precios se fueron por las nubes. Pagaban el gas 7, 6, 7, 8 dólares el millón de BTU y está 40 y pico. Claro. Y se piensa que el próximo invierno 46, alrededor de 60. Y el mundo va a tener una energía más cara porque la OPEP dice que el petróleo no van a producir más, entonces lo que se produce, no va a haber baja de precios. Alcance para lo que alcance, es entonces, terrible. Exactamente, entonces los precios no van a bajar y eso vamos a tener una gran incidencia. Lo bueno, lo positivo es que el gasoducto Néstor Kirchner se comenzó a hacer, se llegará a junio. No se van a ir más dólares para comprar gas cuando nosotros necesitamos el gas en invierno. Eso es como un dato positivo. Sos positivo en eso, se va a terminar. Sí, pero por supuesto, en realidad tenemos... ¿Se va a terminar? Sí, claro, tenemos un cheque al portador ahí. Bien. No hay manera de verlo de otra forma. Vamos a exportar en firme a Chile, a Brasil, producir Masuria, barcos. Se vienen los proyectos de empezar de importar barcos de GNL a un proyecto de acá de 4 o 5 años a exportar barcos con GNL. No, parece una historia distinta. ¿Pero qué estás hablando de Alemania? ¿Estás hablando no, lo estamos hablando. Es muy palpable, muy concreto, simplemente que a veces no ocupan esos espacios. Y lo que lidera esa producción, para orgullo de todos, es YPF. Enrique Octavio Mujica, placer, viejo, de verdad. Placer a vos. Vení. Sí, vení acá, vení a la radio. Qué rica el agua, Y sí, por supuesto. Lléveselo, Dire. Ya venimos, dale.